Buen día. Bien, vamos a proceder ahora con acá limpieza de este motor que tenemos aquí, que es una máquina industrial que ya la habíamos visto en otro video, una máquina de costura. Por eso se ve acá la placa de características al revés, porque justamente este motor estaba montado al revés. ¿Bien? Justamente esto está ya explicado, ¿no es cierto?, en otro video que habla sobre esta maquinaria. Lo que hay que hacer a esto es limpiarlo simplemente. El motor está funcionando perfectamente. Y lo que tiene es un poco de suciedad, que es polvo y pelusa. ¿Bien? Es lo único. Después todo lo demás está íntegro. Se lo podrá lubricar un poco sus partes móviles, como corresponde. Pero eléctricamente está funcionando de manera perfecta. O sea, funciona, arranca, tiene velocidad. El capacitor está en buenas condiciones. Si bien no lo he medido. Bien. Si no lo he medido, no tiene aspecto de que tenga problemas eléctricos, no de aislación. Es un capacitor que ya tiene sus años, 1980, pero por lo general si no ocurre algún problema mecánico, algún golpe o bien trabajo en condiciones adversas, los capacitores suelen resistir mucho tiempo. ¿Bien? Así que a pesar de no haberlo medido, porque no tengo un capacímetro, al hacer el arranque el motor trabaja bastante bien. Y se le puede controlar la carga en todo caso, en carga y descarga, pero con un tester, digamos, con un multímetro que mida resistencia. Bien, existe una forma, aunque tampoco no es, digamos, lo ideal. Se puede medir la resistencia del capacitor y ver que es una resistencia muy alta, medida ahí con el multímetro. Y lo podemos hacer a eso si quieren, mostrarlo después, pero por lo pronto lo que hay que hacer es desarmar esto para poder revisarlo por dentro y limpiarlo. Bien, como vemos aquí, tenemos la parte interna, ¿bien?, de este sistema de transmisión que utiliza poleas. El sistema de transmisión que utiliza poleas. Vemos acá la parte interna, lo que es el mecanismo, que trabaja mediante fricción. ¿Bien? Tenemos acá un disco que aparentemente es de corcho, ¿no es cierto? Este que tenemos ahí, el marrón. Y luego tenemos un contrapeso, un contrapeso perfecto. Y no se lo ve, no se lo ve ahora. Ahí la visión un poquito más grande y vemos que este sería el contrapeso. Tenemos acá. Está bien equilibrado. Y tiene que estarlo para que no tenga problemas mecánicos. Bien, está bien equilibrado. Esto gira libremente. ¿Bien? Y cuando uno activa un mecanismo, que ya en el otro video de esta máquina se lo puede apreciar, cuando uno activa este mecanismo, lo que hace es moverse este disco, que parece un disco de freno de un auto. ¿Bien? Se acopla con este. ¿Bien? En realidad no se acopla, sino que por fricción, este termina moviéndolo a este de aquí. Así que es un mecanismo de transmisión mediante poleas, ¿no es cierto? Que es para dar el movimiento a la máquina en sí. Pero esta transmisión en sí, entre lo que sería el rotor y la polea, es mediante fricción, ¿bien? A través de estos discos. Uno de corcho que no tiene mucho desgaste, fíjense. No tiene mucho desgaste, muy poquito. Y el otro que trabaja con un disco metálico, similar a un disco de freno, que hace, ¿no es cierto?, el acople con este otro y comienza a darle movimiento ahí a la polea. Simplemente aquí hay que limpiar un poco, porque no hay signos de daño. Bien, hay que limpiar nada más. Ok, bueno, luego de haber desmontado lo que es la tapa,
En este caso la tapa del motor vendrá a ser esta que tenemos acá, disculpen. Esta es la tapa del motor. Y acá el contrapeso tiene unas pequeñas aspas que se pueden apreciar ahí, que operan como lo que sería el ventilador de cualquier motor de este tipo. ¿Bien? Acá en el contrapeso metálico se encuentra el ventilador, ¿bien? Las aspas del ventilador que hacen la refrigeración por aire de toda la estructura del motor. ¿Bien? Como ustedes sabrán, todo motor eléctrico tiene ciertas partes fundamentales. En este caso tenemos acá la carcasa, para proteger todo lo que es la estructura interna ahí del motor. Tenemos, bueno, este soporte, la bancada, en este caso un soporte invertido, o sea que el motor va colgando del soporte superior, vendrá a ser la mesa de esta máquina. Por eso tiene estos elementos de sujeción que están con caucho para hacer amortiguación de la vibración. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos obviamente acá los bobinados principal, que es este que tenemos acá arriba, ¿bien? O de trabajo, y el auxiliar o de arranque. Fíjense en la diferencia que hay en las secciones. Así podremos llegar a identificarlo, ¿bien? ¿Cuál es cuál? El bobinado principal es de mayor sección, el alambre que se utiliza para bobinarlo, mientras que el auxiliar es de menor sección. ¿Ven? Mayor sección, el principal, y menor sección, el auxiliar. Vamos a hacer un poquito de foco. No sé por qué se ve un poquito, es por el brillo. ¿No? Se ve un poquito fuera de foco, pero es por el brillo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos las ranuras de lo que sería el estator. ¿Bien? Tenemos acá el estator donde va colocado nuestros bobinados, perdón. Podremos contar ahí las ranuras. Podemos contar las ranuras para ver cuántas existen, ¿bien? Porque eso es fundamental para el armado de la máquina, pero en este caso no interesaría tanto porque no vamos a desarmar esto, que está bien, en buenas condiciones, como les había dicho. Pero bueno, es importante en el armado de la máquina saber cuántas ranuras existen. Y justamente nos da la pauta de cómo vamos a hacer el bobinado del motor. Bien, tenemos entonces el estator con sus polos ranurados, que tiene una determinada cantidad de ranuras. Podemos llegar a contarlas, pero no viene al caso en este momento. Eso podremos hacerlo con cualquier motor en desuso con el cual quisiéramos practicar acá. Tenemos los bobinados, principal y auxiliar. Bien, tenemos el resto de la estructura del estator, que acá la podemos ver, que está encastrada acá en la carcasa. Y bueno, luego de este lado, ya lo hemos visto anteriormente, tenemos acá las conexiones de lo que es este cable blanco, rojo, gris. Hay otro que está conectado al capacitor. Ese que está conectado al capacitor es uno del bobinado auxiliar, ¿bien? Ese amarillo que vemos ahí. Luego el compañero de ese creo que es, si mal no recuerdo, igual se lo puede medir. Bien, tenemos acá blanco, rojo, negro y gris, dicen ahí. Intercambiando esos, bien, podemos hacer que el motor gire hacia un lado o hacia el otro. Vemos que los que siempre permanecen conectados de la misma manera son el blanco y el gris, así que eso nos da la pauta de que esos son del bobinado principal, esos no van a cambiar. Para cambiar el sentido de giro tendremos que jugar con la conexión del negro y del rojo. Entonces, efectivamente, esos corresponden a lo que es el auxiliar. Y el negro hace referencia justamente a este de acá, ¿bien? Que está conectado al capacitor. ¿Bien?
como el capacitor de arranque tiene que estar conectado al bobinado auxiliar, entonces estos dos vienen la placa de borneras que esto tiene, pero sí, la placa de bornes, la bornera mejor dicho, en la placa de bornes o bornera tiene identificado la posición de cada uno. Hay que tenerlo en cuenta porque después cuando uno vuelve a armar esto no gira al revés. Así que estos dos, black, ¿no es cierto? Negro y rojo pertenecen a lo que es el bobinado auxiliar y estos dos pertenecen al bobinado principal, ¿bien? Gris y blanco. Cambiando la conexión de el negro y el rojo podemos cambiar el sentido de giro. Así podemos hacerlo en sentido horario o en sentido antihorario. Bien, esas son las conexiones eléctricas de cada uno de estos bobinados. Y este de acá es el rotor. ¿Bien? Si bien no lo aclaré, pero ¿no es cierto? Se nota perfectamente, de acuerdo a las partes, que esto es un motor monofásico. ¿Bien? Esto viene de otro video, por eso que no hice hincapié de que esto es un motor monofásico, pero hay que aclararlo. ¿Bien? Es un motor monofásico, así que trabaja con 220 voltios de tensión monofásica, con fase y neutro. Por eso que requiere un bobinado auxiliar y por eso requiere un capacitor de arranque en este caso, porque necesita un mayor par de arranque, ¿bien? Una mayor fuerza al momento de arrancar. Tenemos el rotor, acá tenemos un rulemán, un rodamiento, ¿bien? Un rulemán. Está bastante bien, podremos engrasarlo ahora. ¿Bien? Vamos a sacar esto con cuidado, podemos engrasarlo y limpiarlo un poquito con el WD-40. Está un poco sucio solamente. Este es el rotor jaula de ardilla. Acá tenemos el eje del rotor que va conectado justamente acá al contrapeso. Tenemos la tapa, ¿no? Tenemos un poco de pelusa ahí. Tenemos la tapa, tenemos el rotor. ¿Bien? Esto va colocado ahí atrás. ¿Ven? El rulemán va colocado ahí atrás, cosa que el eje quede girando perfectamente equilibrado. Ya saben que acá lo que se busca es que siempre exista un equilibrio, porque si no la máquina va a funcionar mal. Bueno, bien. Ahora vamos a limpiar todo esto y lo vamos a volver a armar porque ya hemos llegado a lo máximo que podemos llegar a desarmar el motor, obviamente sin causar un daño, digamos, a la estructura, porque para sacar todo eso, bien, aparte no viene el caso desmontar todo eso, no es necesario. Desde acá podemos limpiar perfectamente todo el resto de la máquina y sacarle la suciedad que tiene. Y luego volverlo a armar, sí, limpiando ahí y lubricando algunas partes, lo que dije acá en el rulemán. Y bueno, eso sería todo en cuanto a limpieza. El motor está funcionando bien. Vamos a hacer después unas cuantas mediciones ahí, una vez que lo tengamos armado, pero por lo pronto necesitamos hacer limpieza. Así. Ahí vamos a enfocar mejor. Ahí está. La luz siempre es importante en las grabaciones. Bueno, bien. Vamos a hacer entonces ahora limpieza de todo. Bueno, fíjense en que he desmontado, ¿no es cierto?, esta plaquita que tiene la planchuela o planchita esa, digámosle, pieza de corcho, ¿eh? Una pieza esta redonda de corcho, que es como una planchuela redonda, que obviamente tiene un agujero ahí en el medio y unos orificios para colocar los tornillos. Bien, lo desmonté para limpiarlo un poco por dentro y podemos apreciar algunos orificios que están hechos aquí. Del otro lado también se aprecia lo mismo. Esos orificios por lo general se hacen para equilibrar lo que vendría a ser el peso, ¿no?, o la masa, digamos, de toda la estructura metálica
para que tenga una rotación más equilibrada. Bien, ya saben que las piezas metálicas, por más bien hechas que estén, no suelen estar perfectamente equilibradas, digamos, no son perfectas. Entonces, en pruebas de rotación se verifica que esto gire sin vibraciones, porque las vibraciones pueden dañar la máquina. Para equilibrar bien el peso de toda esta estructura se hacen pequeños orificios para, bueno, quitarle material en este sector donde supuestamente, bien, va, no supuestamente, sino de acuerdo a las pruebas, ahí verificaban que se producía una vibración a causa de que en este sector había una mayor cantidad de peso de toda esta estructura metálica que tenemos acá. Miren, acuérdense que esto es un disco de contrapeso. Vendrá a ser como un disco de inercia o un volante de inercia. Y fíjense que de este lado también podemos ver algunas marquitas, no sé si se puede ver. Bien, acá de este lado también vemos algunas marquitas que se han realizado para justamente equilibrar el peso de este disco. ¿Bien? ¿Dónde más podemos ver alguna de estas? Bueno, en el rotor también se hacen algunas. Bien, estas no, ¿no? Estas de acá no, son propias de la planchuela. Pero esta sí. Bien, esta de acá sí. Es una pequeña perforación que se le ha hecho para quitarle un poco de peso en ese sector, para lograr equilibrar la rotación, perdón, para lograr equilibrar lo que es la rotación mientras está funcionando el rotor. A veces también se suelen quitar partes acá en la estructura de lo que es el rotor, pero no es muy recomendable que se haga eso, según lo que leí, porque obviamente le están quitando parte de lo que es la masa metálica de una parte importante de lo que es el circuito magnético. ¿Ven? El rotor es una parte fundamental del circuito magnético de una máquina eléctrica, rotativa en este caso. Si uno quita fragmentos de esta estructura, está perjudicando el funcionamiento magnético de la máquina. ¿Bien? Así que, por un lado, mantendríamos la rotación de forma pareja, bien, de forma equilibrada, pero por otro estamos quitándole funcionalidad magnética a la máquina. También puede ocasionar problemas si alteramos el correcto flujo del campo magnético. ¿Bien? Si nosotros alteramos ese flujo magnético, también vamos a alterar el funcionamiento de la máquina. Bien, obviamente que no se saca fragmentos demasiado grandes, pero en algunos casos se puede apreciar de que sí hay bastantes marcas o escaraciones en estas estructuras. No en este tipo de rotores, de este tipo de máquinas, no he visto que se haga eso, pero sí en rotores de máquinas como ser, de los motores de máquinas como ser taladros y amoladoras, sí se puede apreciar que hacen pequeños surquitos ahí que es justamente para equilibrar la rotación de ese rotor, ¿bien? Para mantenerlo equilibrado, para que gire sin vibraciones. Pero obviamente, como les dije, se está alterando, por lo que leí, y tiene mucho sentido, se está alterando lo que es el circuito magnético de la máquina. Así que algunas cosas, soluciones que se dan en la industria, acarrean otros pequeños problemas. Pero bueno, lo ideal es que esto gire de una forma equilibrada para que no existan vibraciones. Fíjense que en máquinas como taladros o amoladoras es muy peligroso de que tengan vibraciones o que giren de forma anómala. Así que bueno, por ahí se justifica hacer ese tipo de trabajo. Pero por otro lado, bien, acá vemos que se han hecho pequeños surquitos en este sector, quizás en este lado para mantener el equilibrio en el rotor. En el disco este de inercia también se han hecho algunas marcas que corresponden al quite, ¿no es cierto?, de material para equilibrar el peso del disco y que esto no tenga ningún tipo de vibración cuando esté funcionando. Bien, así que cuando vean algo así en una máquina y que vean que le falta un pedazo o tiene agujeritos o rayitas, la idea era justamente eso, hacer un equilibrio en la rotación
mantener el equilibrio, perdón, de la rotación de la máquina, quitándole peso en algunos sectores en donde manifiesta, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de peso. Eso se mide utilizando una maquinaria especial que registra justamente esos movimientos y trata y se enfoca justamente en ver que el movimiento sea perfectamente armónico, ¿bien? Que no tenga ningún tipo de vibración cuando esté funcionando. Bien, una vez que ya hemos hecho la limpieza de todo, ¿bien? Hemos limpiado toda la estructura, ¿bien? Hemos quedado el polvo y la pelusa, podemos volver a ensamblar todo de nuevo. ¿Por qué es importante mantener limpio esto? Fíjense, ¿ven? Toda la basura. Fíjense que esto, bien, lo que es la tierra y la pelusa, perjudica lo que es la refrigeración de la estructura del motor. Esa es una. Además, la pelusa y el polvo, por lo general, suelen mantener la humedad. Bien, absorben humedad y la mantienen. Entonces, eso también ayuda mucho a que las piezas metálicas se oxiden. Esto no está muy oxidado, pero sí tiene rastros de que es óxido, así que hay que tener en cuenta eso. ¿Bien? Mantener limpio no solamente es una cuestión de estética, sino una cuestión de funcionalidad. La tierra y el polvo o las pelusas mantienen la humedad y a su vez perjudican lo que es la refrigeración de la estructura de la máquina. Bien, una vez que ya hemos terminado de hacer la limpieza, que ha sido bastante profunda la limpieza, bien, podemos decir que ha sido bastante profunda la limpieza, que había bastante polvo, vamos a hacer lo que es el ensamblado de nuevo de la máquina. Bien, le echo un poquito de aceite y ahora vamos a proceder a montar todo de nuevo. Bien, vamos a colocar acá lo que los tornillos calcen bien, acá también en este sector tenemos otros tornillitos. Puede ser una tontera, no sé todo lo que estoy haciendo, pero es importante para poder volver a ensamblar todo esto, justamente que los tornillos puedan entrar bien. Tanto me costó un poco sacar algunos, bien, les he colocado este de WD-40, justamente aflojen, y ahora para que vuelvan a ensamblar correctamente también los lubrico un poco, bien. Entonces hay que ensamblar todo de nuevo, ya hemos realizado toda la limpieza necesaria. Bien, ahí volví a montar lo que es el rotor. Bien. Fíjense que esta muesca, no la había nombrado antes, esta muesca viene de fábrica. Seguramente es para evitar que esta tuerca se desplace. Así que no es un daño que pueda llegar a tenerlo, lo que es la estructura. Acá también tiene exactamente la misma muesca en esa arandela, así que concluyo yo que debe ser algo propio de la fábrica porque esto es una tuerca que está ahí, no es una sola pieza, son dos, es una arandela y esta tuerca. Concluyo yo que debe ser algún motivo funcional para evitar que esta tuerca se afloje. Bien, algo como para investigar, pero como la máquina es bastante vieja, es del 1980, por lo que se ve ahí, yo sé que son técnicas que se utilizaban en ese momento y que seguramente actualmente también se la utilizará, solamente que yo la verdad que no he visto que se haga así. Obviamente que tampoco no había visto un sistema de transmisión por fricción. Bien, que recordemos, este disco de acá lo que hace es mover a este otro mediante fricción. Bien, cuando esto asienta sobre esto, el movimiento de rotación de esto se transfiere a este de acá. Bueno, tampoco nunca había visto algo de este tipo, pero sabía que existían. Y bueno, este método es seguramente para evitar que esta tuerca se afloje debido a la rotación, porque esto está funcionando, cuando está funcionando está en constante rotación.
Bueno, bien, ya está montado todo de nuevo. Entonces la verdad que montarlo, yo no puedo decir que montarlo ha sido más fácil que desmontarlo, ¿no es cierto? Que no ha sido tampoco muy dificultoso, salvo algunos tornillos ahí que tenían un poquito, que va a que hacer un poquito más de fuerza para sacarlo, o colocarle el WD-40 para que afloje. Bien, pero eso nada más. La máquina ya está montada otra vez. Vamos a montar ahora. Voy a montar la placa. Sí, voy a montarle la placa de los bornes. Así puedo colocar ahí ya directamente todos los cablecitos de que no quede suelto. Igual el capacitor. Así les muestro dónde va ubicado el capacitor, porque esto va tapando la parte de atrás, entonces el capacitor va acá adentro. Y va sujeto ahí al costado. Vamos a decir, sin obstruir, ¿no es cierto?, lo que es la refrigeración, va por acá abajo, en donde no hay orificios de refrigeración. Entonces hay que tener cuidado con cómo colocar esa pieza para no obstruir la refrigeración ahí. Pero bueno, lo que es limpieza ya está. Bien, ya hemos sacado bastante basura. Parece poco, pero no. Parece poco, pero no, hay una mucha cantidad de tierra y polvo. Así que lo vamos a terminar de montar ahí con lo que es la parte eléctrica de esto. Bueno, acá ya he conectado la bornera. Bien, he colocado la bornera. Esto es para la puesta a tierra. He colocado la bornera, perdón. He conectado los cables de la manera que corresponde para evitar problemas, ¿no es cierto?, con cambiar el sentido de giro. Como había mencionado antes, en estos motores monofásicos, para cambiar el sentido de giro basta con cambiar la conexión de los cables del bobinado auxiliar. Por ende, si yo modifico la conexión de lo que es el rojo y el negro, cambiaría el sentido de giro del motor. Bien. También podría hacerlo cambiando la disposición del blanco y el gris, que son los extremos de la bobina principal, pero normalmente se debe hacer con el bobinado auxiliar. Bueno, fíjense que está conectado rojo con gris y blanco con negro. Eso quiere decir que va a girar, bueno, en sentido horario, según lo que me indica esta etiqueta. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me indica acá y cómo debo conectarlo justamente en esta parte. Porque si no, no va a girar correctamente. Esto después lo vamos a colocar bien, que es la protección térmica. Esto, cuando hay alguna falla, en ese caso sobrecarga, ¿no es cierto?, sobrecalentamiento, se abre el circuito para que no se queme el resto del motor. Bien, se abre el circuito y corta. Mientras todo está funcionando todo bien, esto está en circuito cerrado. ¿Ven? Una vez que hay sobrecalentamiento, esto se abre y el circuito queda abierto y deja de circular corriente eléctrica al motor. Tenemos acá nuestro capacitor. Tenemos acá una pinza ampermétrica. Los bobinados están bien, ya los he testeado. Si quieren podemos ver aquí. Queríamos testear el capacitor. Bien, tenemos continuidad. Tenemos 10 ohms. Lo que estaremos midiendo ahí es lo que es el bobinado principal. Bien. Ahora, fíjense. Disculpen. Ahí está. Estaba cambiando de mano. Fíjense que nosotros tocamos acá y medimos una resistencia. Bien. 39 ohms. La anterior era de 10. Una resistencia bajita. De lo que es el bobinado principal. 10 con algo, ¿bien? Y acá 39 prácticamente. 40. ¿Sí? Un oscila ahí. Estamos midiendo lo que es el auxiliar. Bien, como está conectado esto ya, lo ideal hubiera sido
abrir acá el circuito. Bueno, está conectado, así que estaremos midiendo algo más ahí. Vamos a desconectar esto. ¿Bien? Ahí nosotros liberamos uno de los extremos de lo que es el bobinado principal, que está conectado a través del capacitor. Bien, el capacitor está en serie con ese bobinado, capacitor de arranque. Si nosotros intentamos medir, disculpen que se me hace complicado trabajar con una sola mano, tendría que tener algo con pincitas. Bueno, vamos a colocarlo ahí. Bueno, se va a quedar quieto, no va a ser muy buen contacto, pero va a ser como orientación ahí. Bueno, continuidad en el cable es lo que yo mido ahí. ¿Ven? ¿Ven? Podemos medir continuidad ahí. Pero si yo intento medir con el amarillo, me marca como un circuito abierto. ¿Bien? Esa sería una forma de testear por lo menos que el capacitor no está en cortocircuito. Bien, ahí lo cambié de 200 a una escala más alta de 20K. Igual no me marca nada. ¿Bien? Quiere decir que la resistencia es muy alta. ¿Bien? Podemos utilizar un tester que mida en el orden de los mega ohms. Este yo no lo puedo utilizar porque esto es para medir otra cosa. ¿Bien? A pesar de que dice 2000 mega ohms, 20 mega ohms, necesito un equipo auxiliar esto para medir lo que es la aislación. Está bueno conseguirlo para poder hacer la medición de la aislación de lo que es la protección interna, ¿no es cierto?, de lo que es un motor para testear que no tenga fugas en el motor. Bien, eso es un testeo que se debería hacer, pero no tengo en este momento el equipo adicional para hacerlo. Pero bueno, por lo menos testeamos acá que el capacitor no se encuentra en cortocircuito, o sea que por lo menos eso ya sabemos que no está en corto. ¿Bien? O sea que nos da la pauta de que está funcionando. Obviamente no podemos medirlo al valor porque no tenemos el capacímetro, que hay que conseguir el capacímetro, hay que tenerlo, por lo menos para testear esto. Pero bueno, sabemos que no hay riesgo de cortocircuito y lo que podremos medir ahora es, bueno, entre este y el amarillo, bien, entre este y el amarillo, y mediríamos lo que es la resistencia del auxiliar. ¿Ven? Rojo. Y ahí, bueno, medí maña. Bien, bueno, estaban en escala alta. Discúlpenme un momentito. Y ahí está, ¿ven? Efectivamente medimos lo que es la resistencia del bobinado auxiliar. 27 ohms. Bien, obviamente que ahora sí estamos tomando los conductores correspondientes a los extremos de esas bobinas. Ya saben que el negro está conectado al capacitor y el amarillo está conectado al capacitor, o sea que el capacitor está en serie. Si yo intento medir la resistencia del bobinado entre el negro y el rojo, ¿bien? Y no me va a marcar nada. No marca nada porque está el capacitor en el medio. ¿Bien? Vamos a hacer algo acá. Bueno, ahí está. Quedarse maña. ¿Bien? No marca nada, ¿bien? Porque está el capacitor en serie con todo el conjunto, por lo tanto no vamos a medir absolutamente nada. Y esto sucede porque un capacitor representa un circuito abierto para lo que es la corriente continua. Esto nos da corriente continua para testear, ¿bien? Pero en corriente alterna el capacitor se comporta como si fuese un circuito cerrado, ¿ven? Como un cortocircuito, o sea, deja pasar la corriente sin problemas, ¿bien? Marcando en sí una reactancia, manifestándose una reactancia o una resistencia debido obviamente a que estamos trabajando con un elemento reactivo y con una tensión alterna, entonces ya
eso nos da como resultado que aparezcan estos fenómenos de las reactancias en capacitores y en bobinas. Bien, las bobinas también tienen su reactancia. Bien, eso se va a manifestar ahí justamente en corriente alterna, pero en corriente continua, como no existe frecuencia, el capacitor directamente se carga y deja de conducir la corriente eléctrica. O sea, ya no conduce corriente eléctrica a través de ese circuito que tenga el capacitor. Y bueno, obviamente ya es como si fuese un circuito abierto, no deja pasar más corriente. Eso está también en otro video de acá del canal, en donde explicamos ese comportamiento de las bobinas y los capacitores tanto en corriente continua como en corriente alterna. Bien, así que justamente las características del capacitor son aprovechadas para hacer arrancar el motor. Ya saben que esto produce un desfase en lo que es la corriente eléctrica. Bien, adelanta la corriente eléctrica en 90 grados. Quiere decir que en ese momento es cuando más consumo va a haber para el motor. Bien, cuando más consumo va a tener en el momento del arranque, es justamente cuando más necesitamos que exista corriente eléctrica en el circuito. Y a su vez, ese desfase ayuda, ¿no es cierto?, al desfase que produce lo que es el bobinado auxiliar para que esto arranque por sí mismo. Bien, eso está mucho mejor explicado en lo que es la guía. Obviamente por el tema de los gráficos. Pero bueno, bien, entonces, capacitor de arranque conectado con el bobinado de arranque para que esto pueda arrancar por sí mismo, y a su vez lo que hace el capacitor es aumentar el par de arranque, o sea que esto tenga mucho más fuerza para arrancar. ¿Por qué? Porque el capacitor en el momento de que es conectado a la red demanda mucha corriente eléctrica, y eso es muy útil para el proceso de arranque del motor. ¿Por qué? Porque es cuando más va a necesitar corriente eléctrica para poder hacer ese esfuerzo que representa comenzar a moverse. Más teniendo en cuenta todo lo que mueve este motor. Tiene ahí un volante de inercia, ¿no es cierto?, un disco de inercia, y estaría conectado con la polea y las correas, ¿no es cierto?, a la maquinaria que tiene que mover, que si bien es un trabajo muy pesado, pero demanda, ¿no es cierto?, un esfuerzo. Bien, entonces tenemos todo en orden, el capacitor estaría bien, si bien no lo hemos medido, pero como esto arranca, está bien, no está en circuito, no está en cortocircuito, perdón. Y lo único que quedaría es, bueno, volver a conectar ahí, como estaba, y cambiar un pequeño tornillo, bien, que bueno, lo tuve que dañar al momento de sacarlo porque no salía. Bien, tuve que hacerle un cortecito ahí, engancharlo y sacarlo. Podría haber utilizado de nuevo, pero bueno, decidí aplastarlo ahí para no tentarme a volver a utilizar y buscar uno nuevo como corresponde. Acá, bien, yo creo que el resorte está mal. Esto tiene que ir, ya lo voy a corregir ahí. Me di cuenta que lo había colocado mal. Y bien, quedaría solamente volver a montar esto en donde corresponde, o sea, todo el motor, volver a montar en donde corresponde. Y bueno, de realizarle el resto del mantenimiento de la máquina, que es limpieza al resto de las partes. Tanto la máquina de coser propiamente dicha, que está montada todavía en la mesa de la máquina, y limpieza a toda la estructura de la mesa para que, bueno, sacarle toda esa tierra que tenía, nada más. Yo voy a volver a colocar esto y voy a corregir eso para que esto ya quede listo y damos por concluido esta sesión, ¿no es cierto?, de lo que es mantenimiento de máquina. Bueno, entonces ya coloqué ahí el resorte, bien, como corresponde. ¿Qué queda entonces? Simplemente, fíjense ahí, también coloqué el capacitor como corresponde, el sensorcito de eso, el fusible térmico también está por ahí. Me queda colocar un tornillo, que eso ya lo voy a colocar ahí. Bien, cuando corresponde, cuando haga la conexión eléctrica, el tornillo que falta, este de aquí. Bueno, queda colocar la tapa
Y bueno, dejarlo esto ahí para volverlo a montar en su lugar. Bueno, creo que esto ya es todo por ahora. Después ya mostraré ahí el resto de lo que es el mantenimiento de la máquina, que es simplemente limpieza y volver a montar todas las cosas como corresponde. ¿Ven? Faltaría el otro tornillo del otro lado y listo. Bueno, damos por concluido esto de limpieza, obviamente, que hemos hecho sobre este motorcito monofásico. Hasta luego. Bueno, vamos a ponerlo así. Bien, a despedirnos. Hasta luego.